El día de hoy veremos diversas iglesias en el centro de Lima, las cuales presentan diversos estilos como el barroco, rococó, entre otros. Conozcamos su historia. Empecemos. En 1573, Fray Luis López de Solís fundó la siguiente iglesia a continuación. Estamos en la iglesia San Agustín, ubicada en Camaná con Ica. ¡Vamos! La iglesia tiene un estilo barroco limeño y su portada da la apariencia de un retablo con sobrecargo de adornos labrados en piedra traída de Panamá, al igual que la iglesia de la Merced. La construcción empezó en el año 1573 y se finalizó en el año 1710. En la base de la portada vemos una cornisa de arco vertical, un elemento muy representativo del barroco limeño, mientras que en la parte de arriba observamos 10 imágenes y en el centro vemos a la imagen de San Agustín en mayor tamaño. Del templo original solo queda el frontis y los muros laterales, pues como la mayoría de las iglesias de Lima, estas han sido remodeladas en varias ocasiones desde su construcción, debido a los grandes terremotos que afectaron a la capital. En 1895, la iglesia sufre considerables daños durante los combates entre las fuerzas de caceristas y pierolistas. Debido a esto, deciden cerrar la iglesia para empezar los procesos de remodelación. Es en el año de 1903 donde reabren la iglesia, pero con cambios significativos como la destrucción de la torre, a clausura de la tercera parte de la nave, que había quedado descubierta, el reemplazo de los retablos originales de madera por unos de concreto, y la modificación de la portada principal, específicamente el tercer cuerpo de la misma, que incluyó un gran rosetón. Este último cambio fue revertido décadas más tarde, quedando la portada con su configuración original, a excepción de la balaustrada que poseía como remate en la parte superior y que nunca fue restaurada. En el interior de este templo tan golpeado, podemos encontrar grandes obras de valor como su colección pictórica y el patio del claustro principal con bellos portales. Nos encontramos en el cruce de Conde de Superunda con Camaná. Y aquí tenemos a dos iglesias. Esta de aquí es la Basílica de Rosario, o también llamada la Iglesia de Santo Domingo. Y por el otro lado tenemos a la Basílica de Veracruz, o también llamada Capilla de Santiago. Ambas fueron construidas en el siglo XVI. Una particularidad es que esta basílica de aquí fue sede de una de las universidades más prestigiosas del Perú, la Universidad San Marcos. Síganme. En los inicios de Lima, Francisco Pizarro le concedió terrenos a la Orden de los Dominicos. En dichos terrenos, los dominicos decidieron levantar un pequeño convento. No es hasta mediados del siglo XVI en donde el prior Fray Tomás de San Martín decide crear un nuevo templo. El aspecto actual de la iglesia se debe a los trabajos de reconstrucción tras el terremoto de 1940, que supusieron la aplicación de cemento en las paredes y la restauración de la portada, que como la fachada de la iglesia había sido modificada en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las paredes del templo fueron recubiertas con un acabado de ladrillo. Aún así,
Es la única iglesia limeña que conserva algunos de los caracteres distintivos de la arquitectura entre 1550 y 1620. La torre fue diseñada por el virrey Manuel Amat y Juniet en 1766 con un estilo netamente del barroco, siendo la parte baja mucho más octogonal. Esta está dividida en un cuerpo inferior y dos cuerpos altos con pequeños balcones sobre ménsulas. En la cúspide se sitúa la escultura de una figura sosteniendo una trompeta, representando al ángel que anuncia el juicio final. La altura total es de 46 metros y se considera uno de los elementos más característicos del conjunto religioso. La base de la torre aún conserva el almohadillado que una vez recubrió la fachada de la iglesia. La torre actual no es la original, pues la primera torre tenía un estilo barroco y se destruyó con el terremoto de 1746. La iglesia está dividida en una nave principal cubierta por una falsa bóveda de crucería, característica principal del estilo gótico de la época. La nave principal posee una entrada adicional a los pies antecedida por el nártex, espacio donde se daba instrucción religiosa a los indígenas o a los que no estaban bautizados, sobre el cual se encuentra el coro alto de la iglesia. En el altar mayor podemos ver una imponente cruz dorada con todo un gran altar del mismo color. En el altar de los santos peruanos reposan algunos restos de San Martín de Porres, el cráneo coronado de rosas de Santa Rosa de Lima y reliquias de San Juan Macías. Sin embargo, esta se encuentra aún en remodelación. Iglesia San Agustín. Iglesia Santo Domingo. Podemos concluir que estos estilos forman la influencia que tuvo en la época el desarrollo del arte en Lima y ahora nos convierte pertinentes a estas. Hasta la próxima.